Continuamos en Perfil, venimos conversando con José Alexander Tobar, que es directivo nacional del Sindicato de Empleados Públicos del Ministerio de Salud, y con quien venimos consultando de qué forma se asumió dentro del sector de los trabajadores las medidas que ha anunciado el Ejecutivo Nacional en materia de seguimiento a posibles hechos irregulares en los centros de salud, como por ejemplo la falta de insumos. Incluso tenemos entendido que entre las posibles medidas estaba levantar procedimientos administrativos, incluso la posibilidad de imputar a agentes del servicio de salud como posibles agentes en la comisión de delitos o de hechos irregulares sobre esta materia. Han hecho una revisión exhaustiva porque un procedimiento de esta naturaleza está establecido debidamente en la ley y reconocido en las contrataciones colectivas de la manera como debe llevarse. ¿Cuáles son los elementos descriptivos que permita que efectivamente, tanto administrativamente como penalmente, pudiera ser algún trabajador sujeto de persecución por haber incurrido en un hecho de esta naturaleza? ¿Hay hechos suficientes que permita que el Ejecutivo Nacional y nada más y nada menos que el Presidente de la República haya tenido que tomar esta medida? Bueno, fíjate que nosotros vemos con mucha preocupación, ¿verdad?, la situación planteada por el ciudadano presidente en ese programa, y después, 2 programas después, también anunció que era lo que perseguían desde el punto de vista de levantar procedimientos tanto administrativos como penales para un grupo de trabajadores que en determinado momento pueden encontrarse en esa situación, por ejemplo, médicos, enfermeras, personal administrativo que de una u otra manera hace la distribución en el área de los medicamentos y hace el trabajo que se llama la entrega de los suministros. Mira, yo tengo varios años dentro del sector salud, y siempre se escuchan cosas, y estos últimos años se han escuchado mayor cosas, pero la realidad de todo esto es que ¿cómo se levanta un procedimiento administrativo por sustracción de insumos cuando no hay insumos? Nosotros no entendemos eso. ¿Qué ha pasado? ¿Dónde están los insumos? Quisiéramos verlo. Nosotros solicitamos, por ejemplo, como parte del sector salud y representante de la clase trabajadora, que se nos diga a nosotros dónde está la entrega de los insumos, porque es que nosotros también somos usuarios. Y si eso va para allá a levantar procedimientos de que los médicos, las enfermeras, ojo, que también hay que reconocer en este acto que los médicos, las enfermeras y el personal administrativo son unos héroes, porque en medio de una crisis, en medio de una pandemia, en aquel momento con unos salarios que en verdad eran salarios de hambre, esa gente dio la cara en plena pandemia. Entonces nosotros en estos momentos le decimos al gobierno nacional que nos diga qué es lo que está llegando y qué es lo que van a entregar dentro de los hospitales. Ahora, usted con esto nos quiere decir, Alexander, que ustedes descartan la posibilidad de que esos hechos realmente ocurren y que efectivamente no hay razones para considerar la posibilidad de que algunos trabajadores pudieran estar incurriendo en hechos de esta naturaleza. Pero es que no hay todavía situaciones planteadas de que un grupo de trabajadores o un trabajador haya sacado cualquier medicamento. Fíjate, te pongo el caso de que sucedió en estos días en la ciudad de Acarigua con un grupo de médicos que por estar utilizando un área que no había sido todavía autorizada para su uso, se fueron a bañar y a utilizar el baño para hacer sus necesidades. Eso fue en el hospital de Acarigua. El hospital de Acarigua, y trataron de generar una situación de paso muy incómoda para un grupo de médicos que lo que han hecho es trabajar y se sentían cansados y no tenían dónde bañarse, y utilizaron los baños para una situación de descanso. De un área recién construida que no se había inaugurado. Ahí no hay delito, y ellos tienen que estar aseados para poder Joel, ejercer las acciones de salud, incluso, porque es importante precisar ese tipo de casos. Estos son unos médicos, son 6 médicos concretamente, que manifiestan que tienen que durar hasta 12 horas de guardia y que debido a que no hay personal que los sustituya, se quedan prestando el servicio. Se quedaron, y como consecuencia de que tenían que estar limpios, se fueron a bañar a esa área, y por el hecho de haber utilizado esos baños que no estaban inauguradas, esa área concretamente, fueron imputados, incluso fueron reseñados como
como personas agentes de un delito cometido y está el procedimiento en curso, no solamente a nivel de fiscalía, sino que fueron presentados a los tribunales. Ahora, esta situación, que es un hecho particular, insistimos en que si es el presidente de la República que toma una medida de esta naturaleza y mueve al alto gobierno, es porque la situación es acuciante a nivel nacional. No puede ser un hecho concreto de un solo centro de salud. Es el país. Y ustedes manifiestan que no hay insumos para presumir que hay sustracción. Entonces, ¿qué está pasando? O sea, ¿quién le está mintiendo a quién? Porque el presidente cree, y suponemos que de manera muy seria, que sí están siendo dotados los hospitales. Por lo menos es lo que le debe reportar los números. Que cuando él presenta un informe de gestión, dice al hospital tal le dotamos tantos tensiómetros, tantos termómetros, tantas gasas, tantos adhesivos. ¿Y por qué razón no lo hay? Entonces algo está pasando allí. Y ustedes dicen paralelamente que eso no es así. Entonces, ¿quién le está mintiendo a quién aquí? Fíjate, nosotros que conversamos a diario con los médicos, X cantidad de médicos, nosotros visitamos los hospitales, conversamos, nos los conseguimos en la calle, los consultamos al cirujano, a cualquier cantidad de médicos para plantearle la situación y tener lo que se llama ojo avisor y estar pendiente con las enfermeras, que son la primera línea de atención en lo que llega el paciente, recibe al paciente, le notifica al médico, el médico lo atiende, el médico le ordena qué es lo que requiere el paciente y el paciente se dirige con lo que le entrega a la enfermera y la enfermera debe ir a un estante a verificar qué es lo que tiene. Bueno, cuando consigue ese estante no va a conseguir nada. Esa es la realidad. Ahora, yo quisiera, por ejemplo, que los mismos ciudadanos se convirtieran en contralores y dijeran de una vez, mira, qué es lo que hay, qué es lo que no hay. Mira, fuimos al hospital, que es verdad, ¿cuál es la deuda quirúrgica? Por eso digo, ¿cuál es la deuda quirúrgica de un hospital? Desde el punto de vista de traumatología, de cualquier cosa, de la parte de oftalmología, eso, todas esas cosas, pudiésemos hacer aquí 10 programas más y conversar cuáles son las necesidades que tiene el hospital, por ejemplo, de Guanare, el Hospital Centinela. Por ejemplo, yo recuerdo que el área del Hospital Centinela de COVID que fue creada era una área bastante de fisiatría. ¿Qué pasa con fisiatría? ¿Dónde está funcionando fisiatría? ¿Por qué crearon una área que fue creada para fisiatría? ¿Y dónde está funcionando fisiatría? La parte de quemado del área del Hospital Miguel Ora de Guanare. Si sucede un evento de esa magnitud, de una persona que se queme a un nivel bastante alto, pues, o sea, ¿cuál es la atención? O sea, pudiésemos tocar muchos temas. Por eso es que nosotros nos vemos con mucha preocupación y quisiéramos que la misma directora regional de salud, a la cual nosotros no tenemos ningún inconveniente conversar con ella y creemos que está haciendo en estos momentos un papel bastante importante, está visitando los hospitales, se está dando cuenta de las necesidades que tienen los hospitales y que nosotros simplemente dentro del sector salud, nosotros como gremio, como Sindicato Nacional de Empleados Públicos, el SUNEXA, amén, de los hermanos, de las enfermeras y enfermeros y los médicos del Estado portuguesa, pudiésemos hacer un paneo de cuáles son las necesidades y cuál es la realidad del sector salud. Amén de que pudiésemos tocar aquí otros temas también bastante importantes y bastante áridos que el presidente no los toca. La necesidad que tienen los trabajadores, tú lo decías hace ratico, de asearse, pero también con el aseo necesitan la vestimenta, los uniformes. ¿Qué ha pasado con eso? Que por cierto tenemos entendido que hay una dotación que en este momento está pendiente. Recogemos incluso que no es un reclamo nada más de Portuguesa, sino que es un reclamo nacional que está pendiente que este año le dé una dotación a los trabajadores que todavía no se ha hecho efectiva, que incluso viene de la contratación colectiva y se está pensando en la posibilidad de eliminarlo. ¿Cómo es eso? Fíjate, nosotros venimos reclamando algo que en el 2018 se nos trató de quitar porque ofrecieron unos uniformes que vendían en barco de China. Eso era lo que nos dieron y nos tomaron las tallas. ¿Qué número usted de camisa tanto, de pantalón tanto, de zapato tanto? Eso nunca llegó. Debe ser que el barco se extravió y no pudo llegar, pues. Pero desde el punto de vista de la realidad política, económica que tiene la clase trabajadora, nosotros nos hacemos reclamantes de una cosa que se llama uniformes y zapatos. Eso es un monto de 1.300 bolívares, divididos en dos partes, 650 y 650. Pagaderos en el mes de mayo, el 30 de mayo y pagaderos el 30 de julio. Eso el gobierno, en una cosa que ahora
que nosotros conocemos, pero que ahora es el malo de la película, que se llama ONAPRE, la Oficina Nacional de Presupuesto. Entonces ese es el monstruo que llega allá y todo le dice que no. En eso nos han quitado el 5% de la profesionalización, en eso nos han quitado la antigüedad. Y pare usted de contar en lo que respecta a los uniformes y zapatos, que tenemos una lucha bastante importante. Ayer acudimos a la Inspectoría del Trabajo, a las 23 Inspectorías de Trabajo Nacional, a consignar la documentación, como nosotros somos reclamantes de un derecho adquirido y que lo hemos venido disfrutando en muchos años, y que este gobierno ahora se olvida de que esos son derechos de la clase trabajadora en un gobierno que es gobernado por un presidente obrero. Ahora, la inspectoría lo que se encargó fue de recibir el planteamiento y será elevado seguramente a nivel Así nacional. Así mismo nos lo hizo saber el mismo inspector. Ahora, vamos a agregar a ese reclamo el tema del bono de profesionalización. 5%, ¿lo piensa llevar a 3%? Escucha, la profesionalización de nosotros, por ejemplo, en el caso mío, que soy licenciado, estaba sobre 30%. En vez de aumentar progresivamente, nos bajaron el 5%. Entonces quedamos en 25% y veníamos disfrutando de hace muchos años el 30%. Cuando la norma establece que los derechos son progresivos. Bueno, pero es contra derecho. O sea, lo puedes parar, pero no lo puedes... Pero bueno, es contra derecho. O sea, tú aquí hay cosas que uno se sorprende, pero una cosa, ese es con el caso de la profesionalidad, pero la antigüedad, en el caso mío, que tengo 30 y pico de años de servicio, era del 60% y me la bajaron al 30%. En vez de ser progresivo, o por lo menos mantenerse en el 60%. Bueno, del 60 nos la bajaron al 30, y esa lucha la tenemos porque nosotros tenemos ante la OIT, que es un organismo al cual el gobierno responde sobre esas denuncias, donde dice que aquí no está aconteciendo eso. Nosotros hemos presentado un documento sobre esa situación violatoria de los derechos de la clase trabajadora, que los beneficios contractuales que son progresivos han sido desmejorados en esta administración. Conversamos con Alexander Tovar, directivo nacional del Sindicato de Empleados Públicos del Ministerio de Salud. Cumplimos estos compromisos de publicidad, ya regresamos a partir.